Nunca pensé que a mis 67 años tendría que aguantar que mi propia hija me tratara como si fuera la sirvienta de la casa. Pero esa mañana de viernes, mi mundo cambió para siempre cuando escuché el ruido de las maletas siendo arrastradas por el pasillo y supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Me encontraba en la cocina preparando el desayuno para mi nieto Sebastián, revolviendo los huevos con cariño, como hacía todas las mañanas desde que Guadalupe había decidido que yo era la cuidadora perfecta para su hijo, mientras ella construía su vida. El aroma del café recién hecho llenaba la pequeña cocina de nuestra casa en la colonia San Rafael, esa misma casa donde había criado a Guadalupe con tanto amor y sacrificio después de quedarme viuda cuando ella apenas tenía 12 años. Sebastián estaba sentado en la mesa, aún adormilado, jugando distraídamente con sus cartas de Pokémon mientras esperaba su desayuno. Sus ojitos café me recordaban tanto a su abuelo, mi querido Ramón, que había fallecido hace ya 5 años, dejándome sola para enfrentar las responsabilidades de una familia que cada vez me respetaba menos. El niño era mi única alegría en esos días grises, la única razón por la que seguía sonriendo cada mañana a pesar del cansancio que se acumulaba en mis huesos. Abuela Esperanza, me dijo Sebastián con esa vocecita dulce que siempre derretía mi corazón. ¿Por qué mi mamá siempre hace tanto ruido en las mañanas? Sus palabras inocentes me hicieron voltear hacia el pasillo. Y fue entonces cuando la vi. Guadalupe bajaba las escaleras cargando 2 maletas enormes, vestida con esa ropa elegante que usaba cuando salía con Javier, toda arreglada y perfumada como si fuera a una fiesta, en lugar de ser las 8 de la mañana de un día normal entre semana. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando me di cuenta de que había algo diferente en su actitud. Tenía esa expresión determinada que conocía bien, la misma que ponía cuando había tomado una decisión sin consultarme, como cuando decidió dejar la universidad para irse a vivir con el padre de Sebastián, o cuando regresó a casa embarazada y sin pareja 3 años después. Pero esta vez había algo más frío en sus ojos, algo que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. «Mamá», me dijo sin siquiera mirarme a los ojos, como si estuviera hablando con una extraña en lugar de la mujer que la había criado sola después de enviudar. Javier y yo decidimos irnos unos días a Puerto Vallarta. Necesitamos tiempo para nosotros, para planear nuestro futuro juntos. Su voz sonaba mecánica, como si hubiera ensayado esas palabras frente al espejo, sin una pizca de la consideración que cualquier hija debería tener hacia su madre. Me quedé paralizada con la espátula en la mano, viendo cómo mi hija anunciaba sus planes de vacaciones como si yo fuera parte del mobiliario de la casa. «¿Cuándo pensabas decirme esto, Guadalupe?», logré articular con voz temblorosa, sintiendo cómo mi estómago se contraía de angustia. «¿Y Sebastián? ¿No pensaste en preguntarme si yo podía cuidarlo? ¿Si tenía otros planes?». Guadalupe se rió con una frialdad que me partió el corazón por dentro. «Ay, mamá, no seas dramática. Tú nunca tienes planes importantes. Además, Sebastián se queda mejor contigo que con cualquier niñera. Es más barato y él ya está acostumbrado». La forma en que dijo «más barato» me hizo sentir como si me hubieran abofeteado. 40 años dedicados a ser madre, y para ella yo era simplemente una opción económica. Sebastián había dejado de jugar con sus cartas y nos miraba con esos ojos grandes llenos de confusión. «¿Te vas, mami?», preguntó con una vocecita que se quebró un poco al final. «¿Por cuánto tiempo?». Su pregunta inocente hizo que mi corazón se destrozara aún más, porque pude ver en su carita la misma expresión de abandono que yo había sentido tantas veces cuando Guadalupe tomaba decisiones sin considerar a nadie más. «Solo serán 2 semanas, mi amor», le respondió Guadalupe mientras revisaba su bolso con prisa, evitando hacer contacto visual prolongado con su hijo. «La abuela Esperanza va a cuidarte muy bien, ¿verdad?». Me miró entonces, pero no esperó mi respuesta. Ya había decidido por mí, como siempre hacía, como si mis sentimientos, mi tiempo, mi vida, no tuvieran la menor importancia. El sonido del claxon de un auto rompió el silencio tenso que se había instalado en la cocina. Javier había llegado, y por la forma insistente en que tocaba el claxon, era claro que tenía prisa por irse. Guadalupe besó rápidamente la frente de Sebastián y tomó sus maletas. «Ya nos vamos.
«Pórtate bien con tu abuelita», le dijo al niño, y luego me miró a mí con esa sonrisa falsa que usaba cuando necesitaba algo. «Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo». Y así, sin más ceremonia, mi hija salió por la puerta, arrastrando sus maletas, dejándome con un niño de 8 años que comenzaba a llorar silenciosamente y un nudo en el estómago que no se quitaría en semanas. Escuché el motor del auto alejándose por la calle San Antonio, llevándose a mi hija hacia sus vacaciones de ensueño, mientras yo me quedaba para recoger los pedazos de una responsabilidad que nunca había elegido. Sebastián corrió hacia la ventana de la sala y presionó su carita contra el vidrio, viendo cómo el auto blanco de Javier desaparecía entre el tráfico matutino de la Ciudad de México. «Abuela», me dijo con lágrimas rodando por sus mejillas, «¿por qué mi mamá no me llevó con ella?». Su pregunta me atravesó el alma, porque yo tenía la misma duda. ¿Por qué mi hija no pensó en incluirnos en sus planes? ¿Por qué siempre éramos los últimos en enterarnos de las decisiones que afectaban nuestras vidas? Me acerqué a él y lo abracé fuerte, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba de tristeza. «Porque los adultos a veces necesitan tiempo para ellos», le mentí suavemente. Aunque por dentro yo misma no entendía cómo una madre podía irse de vacaciones dejando a su hijo sin siquiera asegurarse de que yo estuviera de acuerdo con cuidarlo. «Pero nosotros vamos a estar muy bien juntos, ¿verdad, mi amor?». Los primeros 3 días fueron una mezcla extraña de alegría y amargura. Por un lado, me encantaba pasar tiempo con Sebastián. Era un niño dulce e inteligente que llenaba mis días de risas y travesuras. Jugábamos canicas en el patio. Yo le enseñaba a hacer tortillas de harina como mi abuela me había enseñado a mí, y por las tardes leíamos cuentos sentados en el sillón azul que había sido de su abuelo Ramón. Pero por otro lado, cada día que pasaba sin noticias de Guadalupe, el resentimiento crecía en mi pecho como una planta venenosa. No había llamado ni una sola vez para preguntar cómo estaba su hijo. No había enviado ni siquiera un mensaje de texto para saber si necesitábamos algo. Era como si hubiera borrado de su mente la existencia de Sebastián y la mía en el momento en que subió a ese auto. El 4.º día, mientras ayudaba a Sebastián con su tarea de matemáticas en la mesa del comedor, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Tenía una cita médica programada para el día siguiente, una revisión con el cardiólogo que llevaba esperando 2 meses. Era importante. Había estado sintiendo irregularidades en mi ritmo cardíaco, y el doctor había insistido en que no podía posponer más esa cita. Llamé a la clínica del IMSS para reagendar, pero la recepcionista me informó que la siguiente cita disponible era hasta dentro de 3 meses. 3 meses más para vivir con la incertidumbre de si mi corazón estaba funcionando bien o no. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de tristeza y rabia que no sabía cómo manejar. Mi hija había cancelado automáticamente mis planes médicos sin siquiera preguntarme, asumiendo que yo estaría indefinidamente disponible para servir a sus conveniencias. «¿Estás bien, abuela?», me preguntó Sebastián, notando mi expresión preocupada. «Te ves triste». Sus palabras me partieron el corazón porque, a pesar de tener solo 8 años, era más considerado conmigo que su propia madre. «Estoy bien, mi amor», le mentí, revolviendo su cabello castaño. Solo estaba pensando en cosas de adultos. Esa noche, después de acostar a Sebastián, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla y comencé a reflexionar sobre mi vida. ¿Cuándo había perdido el control de mis propias decisiones? ¿En qué momento había permitido que mi hija me tratara como una empleada doméstica gratuita en lugar de como su madre? Los recuerdos se agolparon en mi mente como olas furiosas. Recordé todos los sacrificios que había hecho después de que Ramón muriera. Trabajé doble turno en la fábrica textil para que Guadalupe pudiera estudiar en una escuela privada. Vendí las joyas que mi esposo me había regalado para pagar sus materiales universitarios. Cancelé mis propios sueños de estudiar enfermería para dedicarme completamente a darle la mejor vida posible. Y ahora, cuando más necesitaba respeto y consideración, ella me trataba como un recurso gratuito que podía usar a su conveniencia. El 5.º día trajo una sorpresa amarga. Sebastián desarrolló fiebre alta durante la noche y tuve que llevarlo corriendo a la clínica de urgencias del sector 12. Pasamos toda la madrugada en la sala de espera, él temblando en mis brazos mientras yo intentaba contactar a Guadalupe sin éxito.
Su teléfono sonaba y sonaba, pero nadie contestaba. Finalmente, a las 6 de la mañana, logré comunicarme con ella. Su voz sonaba alegre y relajada, como si estuviera disfrutando del mejor momento de su vida. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué me llamas tan temprano?» Su tono casual me indignó tanto que sentí ganas de gritarle, pero me contuve por Sebastián, que dormía agotado en mis brazos. «Tu hijo estuvo toda la noche con fiebre», le dije con voz tensa. «Tuve que traerlo a urgencias. Está bien ahora, pero necesitaba que supieras lo que pasó». Esperé una reacción de alarma, de preocupación maternal, de culpa por no haber estado disponible cuando su hijo la necesitaba. En lugar de eso, escuché un suspiro de fastidio. «Ay, mamá, los niños siempre se enferman. Es normal, no es para tanto. Seguro ya se le quitó, ¿no?» Su respuesta me dejó sin palabras. No preguntó qué tenía específicamente. No quiso hablar con él. No mostró ni una pizca de la preocupación que cualquier madre normal sentiría. «Guadalupe», le dije con una calma que no sentía, «tu hijo te necesitaba anoche. Lloró por ti durante horas. ¿No te parece que deberías estar aquí?» Hubo una pausa larga, y por un momento pensé que tal vez había logrado llegar a su corazón. «Mira, mamá», me respondió finalmente con un tono que dejaba claro su irritación. «No me hagas sentir culpable por tomarme unas vacaciones que necesitaba desesperadamente. Tú estás ahí, él está bien, y yo merezco un descanso después de todo el estrés que he tenido. Además, faltan más de una semana para que regrese, así que no me vuelvas a llamar a menos que sea una verdadera emergencia». «¿Más de una semana?», repetí, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba bajo mis pies. «Dijiste que serían 2 semanas y ya han pasado 5 días». «Ah, sí, bueno». Javier consiguió extender sus vacaciones en el trabajo, así que decidimos quedarnos un poco más. Puerto Vallarta está precioso en esta época. Nos hace mucha falta este tiempo juntos». Su voz sonaba casi petulante, como una adolescente defendiendo su derecho a hacer lo que se le antojara. Colgué el teléfono sin despedirme, sintiendo una rabia tan profunda que me asustó. Sebastián se despertó en ese momento y me miró con sus ojitos cansados. «¿Hablaste con mi mami?», me preguntó con esperanza. «¿Va a venir a verme?». Mentí por protegerlo. «Está preocupada por ti, mi amor, pero no puede venir ahora. Pero me pidió que te diera muchos besos de su parte». Le di los besos que su madre debería haber dado, sintiendo cómo mi corazón se partía un poco más con cada mentira necesaria para proteger su inocencia. Durante los días siguientes, mi vecina Carmen comenzó a notar mi estado emocional. Carmen Vázquez era una mujer de 70 años que vivía en la casa de al lado desde hacía más de 2 décadas. Había criado sola a 4 hijos después de enviudar joven, y tenía esa sabiduría que solo viene de haber sobrevivido a las traiciones de la vida con dignidad intacta. «Esperanza», me dijo una tarde mientras compartíamos café en mi patio, viendo a Sebastián jugar con su pelota de fútbol. «Puedo ver en tus ojos que algo no está bien. ¿Quieres contarme qué pasa?». Su voz era suave pero firme, con esa autoridad cariñosa que tienen las mujeres que han enfrentado tempestades y salido fortalecidas. Le conté todo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días comenzaron a fluir como una cascada liberadora. Le hablé de cómo Guadalupe me había dejado sin consultar, de cómo había extendido sus vacaciones sin consideración, de cómo había reaccionado con frialdad cuando su hijo estuvo enfermo. Carmen me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente con esa comprensión profunda que solo otra madre puede ofrecer. «Mi querida Esperanza», me dijo cuando terminé de hablar, tomando mis manos entre las suyas, «lo que tu hija está haciendo no está bien. Esto no es amor filial, es explotación, y tú no tienes que seguir permitiéndolo». Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad que había envuelto mi autoestima durante años. «Pero es mi hija», respondí débilmente, usando la excusa que había estado repitiéndome durante años para justificar el comportamiento de Guadalupe. «Es la madre de Sebastián. Tengo que ayudarla». Carmen me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado. Ayudar no significa permitir que te falten al respeto. Ser madre no significa sacrificar toda tu dignidad por hijos que no valoran tus sacrificios. A veces, el amor verdadero requiere establecer límites.
incluso con nuestros propios hijos. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Comencé a observar mi situación desde una perspectiva diferente, como si estuviera viendo la vida de otra persona. ¿Aceptaría yo que una extraña tratara así a mi amiga? ¿Por qué entonces lo permitía de mi propia hija? Una semana después de esa conversación con Carmen, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Guadalupe, y su voz sonaba aún más despreocupada que antes. «Hola, mamá. ¿Cómo están las cosas por allá?» Su tono casual me irritó inmediatamente. «Sebastián pregunta por ti todos los días», le respondí sin ocultar mi molestia. «Ha tenido pesadillas y está empezando a portarse mal en la escuela. La maestra me preguntó si había algún problema en casa». «Ay, mamá, no exageres. Los niños son muy dramáticos». «Se le va a pasar». Su respuesta me confirmó lo que ya había comenzado a sospechar. Guadalupe había perdido completamente la conexión emocional con su hijo. «Pero te llamo para avisarte que vamos a extender el viaje otra semana más. Javier conoció a unos inversionistas aquí que pueden ayudarlo con un proyecto, y no podemos desaprovechar esta oportunidad». «¿Otra semana más?», exploté finalmente. «Guadalupe, ya han pasado 2 semanas y media. Esto ya no son vacaciones. Es abandono. Tu hijo te necesita. No seas dramática, mamá. Tú estás perfectamente capaz de cuidarlo. Y además, no es como si tuvieras algo más importante que hacer». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. El desprecio en su voz era tan claro que no pude ignorarlo más. «¿Que no tengo algo más importante que hacer?», repetí lentamente, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho. «Guadalupe, soy tu madre, no tu empleada. Tengo mi propia vida, mis propios planes, mis propias necesidades». «Bueno, pues entonces tal vez deberías conseguir algunas actividades más interesantes», me respondió con sarcasmo. «Pero mientras tanto, cuida bien a Sebastián. Ya regresamos cuando podamos». Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con el teléfono en la mano y una certeza dolorosa pero liberadora. Mi hija no solo no me respetaba, sino que me despreciaba activamente. Me veía como un objeto útil, no como una persona con sentimientos y derechos. Esa noche, después de acostar a Sebastián y escucharlo llorar silenciosamente en su cuarto por su madre ausente, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Carmen tenía razón. Era hora de establecer límites. Era hora de recuperar mi dignidad. Era hora de enseñarle a mi hija que las madres también merecen respeto. Pero lo que Guadalupe no sabía era que yo tenía más recursos y más determinación de lo que ella imaginaba. Y cuando regresara de sus vacaciones perfectas, se encontraría con una realidad muy diferente a la que había dejado. Porque algunas lecciones solo se aprenden cuando las consecuencias llegan como un huracán inesperado. Al día siguiente, comenzaría a planear la transformación más importante de mi vida, una que le enseñaría a Guadalupe el verdadero valor de lo que había estado dando por sentado durante años. Pero esa sería una sorpresa que ella nunca vería venir. Las 3 semanas prometidas se habían convertido en un mes completo de abandono que me hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre la maternidad y los límites del amor incondicional. Era un martes por la mañana cuando recibí la llamada que confirmaría mis peores sospechas sobre el tipo de persona en que se había convertido mi hija. Sebastián estaba desayunando en silencio, empujando distraídamente sus chilaquiles por el plato mientras yo fingía leer el periódico, aunque en realidad no podía concentrarme en nada que no fuera la angustia constante que había tomado residencia permanente en mi pecho. El teléfono sonó exactamente a las 9:15. Justo cuando debería haber estado regresando según sus planes originales. «Hola, mamá», dijo Guadalupe con esa voz alegre que había aprendido a odiar, esa tonada despreocupada que usaba cuando estaba a punto de darme noticias que cambiarían mi vida sin consultarme. «¿Cómo han estado por allá? Espero que no hayan tenido muchos problemas». «Guadalupe», le respondí con voz tensa, sintiendo cómo Sebastián levantaba la cabeza esperanzado al escuchar el nombre de su madre. «Hoy se cumple exactamente 1 mes desde que te fuiste. Ya es hora de que regreses a casa». Intenté mantener un tono firme pero respetuoso, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia e incredulidad por tener que recordarle a una madre sus responsabilidades básicas. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea,
seguida de una risa nerviosa que me heló la sangre. «Ay, mamá, sobre eso quería hablarte». Javier consiguió una extensión increíble en su proyecto de inversión aquí en Puerto Vallarta. Es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Literalmente podría cambiar nuestro futuro financiero. Su voz sonaba emocionada, como si estuviera compartiendo las mejores noticias del mundo, completamente ciega al impacto que sus decisiones tenían en la vida de otras personas. «Guadalupe», interrumpí, sintiendo cómo mi paciencia se desmoronaba como un castillo de arena. «Estás hablando como si yo fuera una empleada contratada para cuidar a Sebastián indefinidamente. Tengo mi propia vida, mis propias responsabilidades. Tu hijo te necesita aquí, en casa, con su madre». «Mamá, no seas tan dramática», me respondió con ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años, como si mis sentimientos fueran caprichos irracionales de una mujer mayor. «Sebastián está perfectamente bien contigo. Además, no es como si tuvieras planes importantes que se estén viendo afectados. Y piénsalo bien, esta oportunidad podría significar que nunca más tengamos problemas económicos». Sus palabras me atravesaron como dagas frías. «No tengo planes importantes», repetí lentamente, sintiendo cómo cada sílaba se grababa dolorosamente en mi memoria. Esta era mi hija, la niña a la que había criado sola después de quedarme viuda, hablándome como si mi existencia solo tuviera valor en función de mi utilidad para ella. «¿Cuánto tiempo más planeas quedarte?», logré preguntar, aunque ya temía la respuesta. Sebastián había dejado de comer completamente y me miraba con esos ojos grandes, llenos de una tristeza que ningún niño de 8 años debería conocer. «Bueno, el proyecto podría extenderse otras 2 o 3 semanas más. Tal vez un mes. Depende de cómo vayan las negociaciones. Pero mamá, piensa en el lado positivo. Tienes tiempo de calidad con tu nieto y nosotros estamos construyendo un futuro mejor para toda la familia». La facilidad con que Guadalupe reorganizaba mi vida, según sus conveniencias, me dejó sin palabras. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina mientras Sebastián terminaba su desayuno en silencio. No me había preguntado por su hijo, no había querido hablar con él. No había mostrado ni una pizca de la nostalgia que cualquier madre normal sentiría después de un mes separada de su único hijo. Era como si hubiera borrado de su mente nuestra existencia en el momento en que había decidido extender sus vacaciones. «Abuela», me dijo Sebastián con una voz pequeña que me partió el corazón, «¿mi mami ya no me quiere?». Su pregunta fue como un golpe directo al estómago. Había estado observando mis expresiones durante la llamada telefónica, y con esa intuición que tienen los niños, había captado perfectamente la realidad de la situación. «Claro que te quiere, mi amor», le mentí, abrazándolo fuerte para ocultar las lágrimas que comenzaban a brotar de mis ojos. «Solo está muy ocupada con cosas de trabajo, pero tú y yo vamos a estar muy bien juntos, ¿no, verdad?». Él asintió contra mi pecho, pero pude sentir cómo sus hombrecitos temblaban ligeramente. Esa tarde, después de llevarlo a la escuela, me encontré caminando sin rumbo por las calles de la colonia San Rafael, intentando procesar la conversación de la mañana. Me detuve frente a la iglesia de San Antonio de Padua, donde había ido a misa todos los domingos durante los últimos 30 años, y por primera vez en mucho tiempo sentí la necesidad de hablar con alguien que pudiera entender mi dolor. Entré a la iglesia silenciosa y me senté en la banca de madera donde solía sentarme con Ramón cuando estábamos recién casados. El padre José, un hombre mayor que había conocido a Guadalupe desde que era una niña traviesa que corría por los pasillos después de misa, se acercó al verme. «Esperanza», me dijo con esa voz suave que había consolado a tantas personas a lo largo de los años. «Puedo ver en tu rostro que algo te está preocupando. ¿Quieres contarme qué pasa?». El padre José había sido testigo de muchos momentos importantes en mi vida. Había bendecido mi matrimonio con Ramón, había bautizado a Guadalupe, había oficiado el funeral de mi esposo. Le conté todo. Las palabras salieron de mi boca como agua contenida que finalmente encuentra una grieta en el dique. Le hablé del abandono de Guadalupe, de cómo había extendido sus vacaciones sin consideración por nadie más, de cómo trataba mi tiempo y mi vida como si fueran recursos gratuitos e ilimitados. El padre José me escuchó en silencio,
asintiendo ocasionalmente con esa comprensión profunda que viene de haber escuchado miles de confesiones y peticiones de ayuda. Esperanza, me dijo cuando terminé de hablar. El amor de una madre es uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha dado, pero ese amor no debe convertirse en una prisión que te impida vivir con dignidad. Tu hija necesita aprender que el respeto y la gratitud son parte fundamental de cualquier relación sana, incluso entre padres e hijos. Sus palabras me dieron una perspectiva que no había considerado antes. Durante años había confundido el amor incondicional con la permisividad total, pensando que ser una buena madre significaba aceptar cualquier comportamiento de mi hija sin establecer límites claros. Al día siguiente, Carmen llegó a mi casa con una propuesta que cambiaría el curso de los eventos siguientes. Esperanza, me dijo mientras compartíamos café en la cocina. Tengo algo que contarte que podría interesarte. Su tono era serio, pero esperanzador, con esa determinación que había aprendido a reconocer en las mujeres que han decidido tomar control de sus vidas. Mi sobrina Leticia es abogada especialista en derecho familiar, continuó Carmen, sacando una tarjeta de presentación de su bolso. Trabaja en el centro de la ciudad y ha manejado muchos casos de abandono parental y disputas de custodia. Creo que deberías hablar con ella sobre tu situación. La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. ¿Crees que lo que está haciendo Guadalupe es lo suficientemente serio como para involucrar a un abogado?, le pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba ante la posibilidad de tomar acciones concretas para proteger tanto a Sebastián como a mí misma. Mi querida Esperanza, me respondió Carmen con una firmeza que no admitía dudas. Tu hija ha abandonado a su hijo durante más de un mes sin consultar contigo, sin establecer un plan de cuidado formal, sin siquiera asegurarse de que tuvieras los recursos necesarios para cubrir todos los gastos adicionales. Eso no es comportamiento maternal normal, es negligencia parental. Esa misma tarde, después de recoger a Sebastián de la escuela y ayudarlo con su tarea, llamé al despacho de la licenciada Leticia Vargas. Su secretaria me dio una cita para el día siguiente, y pasé toda la noche repasando mentalmente todos los detalles de la situación que necesitaría explicar. La oficina de la licenciada Vargas estaba ubicada en un edificio moderno cerca del Zócalo, con ventanas grandes que daban vista a la Catedral Metropolitana. Era una mujer de unos 45 años, con una presencia profesional que inspiraba confianza inmediatamente. Me recibió con una sonrisa cálida, pero mantuvo esa seriedad que indicaba que entendía la gravedad de mi situación. Señora Morales, me dijo después de escuchar toda mi historia, lo que me está describiendo es un caso claro de abandono parental temporal. Su hija ha dejado a su hijo bajo su cuidado sin establecer un acuerdo formal, sin proporcionarle recursos económicos adicionales para cubrir los gastos y sin mantener comunicación regular con el menor. Sacó una libreta legal y comenzó a tomar notas mientras me hacía preguntas específicas. ¿Guadalupe le ha enviado dinero para cubrir los gastos adicionales de alimentación, medicinas o cualquier emergencia que pueda surgir con Sebastián? Negué con la cabeza, sintiéndome avergonzada de admitir que había estado cubriendo todos los gastos con mi propia pensión. ¿Ha mantenido comunicación regular con su hijo? ¿Le ha hablado directamente por teléfono o videollamada? Nuevamente negué, explicando que en las pocas veces que había llamado, apenas había preguntado por Sebastián de manera superficial. ¿Tiene usted algún documento que establezca que es la cuidadora legal temporal de Sebastián? Otra negativa. Guadalupe había asumido automáticamente que yo aceptaría la responsabilidad sin ningún tipo de formalización legal. La licenciada Vargas dejó su pluma sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. Señora Morales, usted tiene derechos legales en esta situación. Puede solicitar la custodia temporal de Sebastián basándose en el abandono de su madre, lo cual le daría autoridad legal para tomar decisiones médicas y educativas en su nombre. También puede solicitar que Guadalupe proporcione apoyo económico para el cuidado del menor. Sus palabras me llenaron de una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué implicaciones tendría eso para mi relación con Guadalupe?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía que nuestra relación había cambiado irreversiblemente desde el momento en que decidió tratarme como su empleada personal. Señora Morales,
Me respondió con una paciencia que evidenciaba años de experiencia tratando con familias en crisis. Usted no es responsable de mantener una relación funcional a costa de su propia dignidad y bienestar. Su hija necesita entender que las acciones tienen consecuencias y que ser madre implica responsabilidades que no pueden ser transferidas arbitrariamente a otras personas. Me dio varios documentos para revisar y me explicó el proceso que podríamos seguir si decidía proceder legalmente. También me recomendó que comenzara a documentar todo: las llamadas telefónicas, los gastos adicionales, cualquier comunicación o falta de comunicación con Guadalupe. Durante el camino de regreso a casa, mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía alivio al saber que tenía opciones legales para proteger tanto a Sebastián como a mí misma. Por otro lado, la idea de enfrentar legalmente a mi propia hija me causaba una tristeza profunda que me llegaba hasta los huesos. Esa noche, después de acostar a Sebastián, me senté en la sala con una caja de fotografías viejas que había guardado en el armario durante años. Necesitaba recordar quién había sido Guadalupe antes de convertirse en la mujer fría y egoísta que ahora conocía. Encontré fotos de cuando era una niña pequeña, sonriendo mientras ayudaba a su padre Ramón en el jardín de la casa. Había una foto especialmente conmovedora donde tenía unos 6 años y estaba abrazándome fuerte después de un día difícil en la escuela. En esa época, yo era su refugio seguro, la persona a la que corría cuando el mundo se volvía demasiado abrumador. ¿Cuándo había comenzado a cambiar? ¿En qué momento había dejado de verme como su madre para empezar a verme como una conveniencia? Recordé su adolescencia, cuando comenzó a mostrar esa actitud de derecho que inicialmente atribuía a las hormonas típicas de la edad. Recordé sus primeros años de adulta, cuando empezó a tomar decisiones importantes sin consultarme, justificándolo diciendo que ya era mayor de edad y podía hacer lo que quisiera. Pero el momento más claro en mi memoria fue cuando regresó a casa embarazada de Sebastián, después de que el padre del bebé la abandonara. Yo la recibí con los brazos abiertos, sin reproches, sin condiciones. Le ofrecí mi hogar, mi apoyo incondicional, mi ayuda con el bebé. Y tal vez, pensé dolorosamente, ese había sido mi error, no establecer límites claros desde el principio sobre qué esperaba a cambio. Los días siguientes pasaron en una rutina extraña, donde yo funcionaba como madre soltera de un niño de 8 años mientras documentaba cuidadosamente cada aspecto de la situación. Anoté cada gasto adicional: las medicinas para cuando Sebastián tuvo fiebre, los útiles escolares que necesitó para un proyecto, la ropa que tuvo que comprarle cuando creció de talla. También documenté la falta de comunicación de Guadalupe: 5 días completos sin una sola llamada. Cuando finalmente se comunicó, fue una conversación de 3 minutos donde habló principalmente de lo maravilloso que era Puerto Vallarta y lo bien que se estaba divirtiendo con Javier. ¿Puedo hablar con Sebastián?, le pregunté directamente, cansada de sus monólogos narcisistas. Hubo una pausa incómoda antes de que respondiera. Ay, mamá, justo ahora estamos en medio de una cena importante con los inversionistas. Dile que mami lo ama mucho y que le voy a traer muchos regalos cuando regrese. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con la tarea de explicarle a Sebastián por qué su madre no tenía tiempo para hablar con él, pero sí para contarme sobre sus cenas elegantes. La reacción de Sebastián fue lo que finalmente me convenció de que necesitaba tomar acciones drásticas. Se encerró en su cuarto y lloró durante 1 hora. Cuando entré a consolarlo, me dijo algo que me partió el alma. Abuela, creo que mi mami se olvidó de que tiene un hijo. Esa noche tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Llamé a la licenciada Vargas y le dije que quería proceder con la solicitud de custodia temporal. También le pregunté sobre la posibilidad de solicitar apoyo económico retroactivo para todos los gastos que había estado cubriendo con mi propia pensión. Señora Morales, me dijo con una voz que mezclaba profesionalismo con compasión genuina: creo que está tomando la decisión correcta. Sebastián necesita estabilidad y seguridad, y usted se las ha estado proporcionando sin ningún tipo de reconocimiento o apoyo. Es hora de formalizar esta situación. Pero también tenía otro plan en mente, uno que la licenciada Vargas no necesitaba conocer todavía. Había estado pensando en la conversación que había tenido con Carmen sobre derechos y dignidad.
y había llegado a una conclusión que me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. Tal vez era hora de considerar cambios más drásticos en mi vida. Esa madrugada, mientras Sebastián dormía profundamente en su cama, me senté en la cocina con una taza de té y una libreta en blanco. Comencé a hacer una lista de todo lo que tenía, la casa que Ramón y yo habíamos pagado completamente antes de su muerte, una cuenta de ahorros que había estado alimentando cuidadosamente durante años, y más importante aún, la certeza de que merecía una vida donde mis decisiones fueran respetadas y mis sentimientos fueran considerados. Por primera vez en meses, tal vez en años, sentí una chispa de esperanza encendiéndose en mi pecho. Guadalupe había creído que podía disponer de mi vida como si fuera su propiedad personal, pero estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente la fuerza y la determinación de la mujer que había criado sola después de enviudar. El cambio estaba llegando, tan inevitable como el amanecer que comenzaba a filtrarse por las ventanas de mi cocina, y cuando Guadalupe regresara de sus vacaciones perfectas, se encontraría con una realidad completamente diferente a la que había dejado. Porque algunas lecciones sobre respeto y responsabilidad solo se aprenden cuando las consecuencias llegan con la fuerza de un huracán inesperado. Al día siguiente comenzaría a poner en marcha un plan que protegería tanto a Sebastián como a mí misma, sin importar cuánto protestara Guadalupe cuando se diera cuenta de que ya no podía controlar nuestras vidas según sus caprichos egoístas. La 5ª semana de abandono marcó el comienzo de la transformación más radical de mi vida. Una revolución silenciosa que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en mi familia. Era un lunes por la mañana cuando decidí revisar meticulosamente todos mis documentos financieros, algo que no había hecho desde la muerte de Ramón 5 años atrás. Me senté en el escritorio de caoba que había sido de mi esposo, rodeada de carpetas polvorientas y papeles amarillentos que contenían los secretos de mi verdadera situación económica. Lo que descubrí esa mañana me dejó completamente sorprendida y, por primera vez en semanas, genuinamente esperanzada. Además de la casa completamente pagada donde vivíamos, había un departamento pequeño en la colonia Roma Norte que había heredado de mi madre hace 10 años y que tenía alquilado desde entonces. Durante todos estos años, el dinero del alquiler había estado depositándose automáticamente en una cuenta que raramente revisaba, acumulando una suma considerable que había olvidado por completo. También encontré los documentos de una póliza de seguro de vida que Ramón había contratado años antes de morir, cuyos beneficios habían sido invertidos sabiamente por el agente de seguros en un fondo que había crecido significativamente. Sumando todo cuidadosamente, me di cuenta de que tenía recursos suficientes para mantenerme cómodamente durante muchos años, incluso si decidiera hacer cambios drásticos en mi vida. Más importante aún, calculé que vendiendo esta casa grande en la colonia San Rafael, podría comprar una propiedad más pequeña en una ciudad del interior y aún me sobraría dinero para establecer un fondo educativo para Sebastián. La revelación me golpeó como un rayo. Tenía opciones reales, alternativas tangibles que no dependían de la buena voluntad o las decisiones caprichosas de Guadalupe. Carmen llegó esa tarde para tomar café, como había estado haciendo religiosamente desde que comenzó esta crisis familiar. Cuando le conté sobre mi descubrimiento financiero, sus ojos se iluminaron con una mezcla de alegría y determinación que no había visto antes. «Esperanza», me dijo tomando mis manos entre las suyas con firmeza. «Esto cambia todo. No eres una mujer dependiente sin opciones. Eres una mujer con recursos y la capacidad de tomar decisiones independientes». Sus palabras resonaron en mi mente como campanas de libertad que habían estado silenciadas durante demasiado tiempo. «Pero Carmen», le respondí con voz temblorosa, «si hago algo drástico, ¿qué pasará con mi relación con Guadalupe? A pesar de todo lo que ha hecho, sigue siendo mi hija». La parte de mí que había sido madre durante 35 años se resistía a la idea de confrontar directamente a mi propia hija. Carmen me miró con esa sabiduría serena que solo viene de haber sobrevivido a las traiciones más profundas de la vida. «Mi querida amiga», me dijo con una voz suave pero firme, «la relación que tienes ahora con Guadalupe no es realmente una relación. Es una explotación disfrazada de amor filial.
Ella no te respeta como madre ni como persona. A veces, para salvar lo que queda de una relación, necesitamos estar dispuestas a arriesgar perderla completamente. Esa noche, después de acostar a Sebastián, llamé a la licenciada Vargas para informarle sobre mi situación financiera y preguntarle sobre las opciones legales que esto me abría. Su respuesta fue reveladora y esperanzadora. Señora Morales, me explicó con voz profesional pero comprensiva. Con los recursos que me describe, usted podría solicitar la custodia temporal de Sebastián basándose en el abandono parental y luego proceder a establecer una nueva residencia donde el menor pudiera tener estabilidad. El tribunal consideraría muy favorablemente el hecho de que usted puede proporcionar un ambiente estable y económicamente seguro. ¿Qué implicaría ese proceso?, le pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba ante la posibilidad de tomar control real de la situación. Necesitaríamos documentar formalmente el abandono, presentar evidencia de que usted ha asumido todos los costos y responsabilidades del cuidado del menor sin apoyo de la madre, y demostrar que tiene los recursos para continuar proporcionando ese cuidado. Con la documentación que ya hemos estado recopilando, el caso sería bastante sólido. Después de colgar, me quedé despierta hasta muy tarde esa noche, haciendo cálculos y planes. Revisé sitios de internet de propiedades en ciudades pequeñas del Estado de México, lugares donde Sebastián y yo podríamos comenzar una nueva vida lejos de la toxicidad que había envenenado nuestro hogar. Encontré varias opciones atractivas. Casas pequeñas pero cómodas, con jardines donde Sebastián podría jugar, cerca de buenas escuelas y con comunidades tranquilas donde podríamos integrarnos fácilmente. Al día siguiente, llamé a un agente inmobiliario para que evaluara mi casa actual. Juan Carlos Mendoza era un hombre de unos 50 años con una reputación excelente en el mercado de bienes raíces de la Ciudad de México. Cuando vino a hacer la evaluación, su expresión profesional se transformó en una sonrisa genuina. Señora Morales, me dijo después de inspeccionar meticulosamente cada habitación. Esta propiedad está en excelente estado y la ubicación es muy deseable. En el mercado actual, podríamos obtener un precio muy favorable. El monto que mencionó superó todas mis expectativas más optimistas. ¿Qué tan rápido podríamos concretar una venta?, le pregunté, sintiendo una mezcla de emoción y terror ante la magnitud de la decisión que estaba considerando. Con una propiedad en estas condiciones y en esta zona, podríamos tener ofertas serias en 1 o 2 semanas. Si está dispuesta a ser flexible con el precio, podríamos cerrar la venta en 1 mes aproximadamente. Sus palabras me confirmaron que tenía opciones reales y tiempos factibles para ejecutar mi plan. Esa tarde, mientras Sebastián hacía su tarea en la mesa del comedor, comencé discretamente a investigar escuelas primarias en las ciudades que había estado considerando. Encontré varias instituciones educativas excelentes que podrían proporcionar a mi nieto una educación de calidad en un ambiente más tranquilo y seguro que el caos urbano de la Ciudad de México. También comencé a hacer llamadas discretas a algunas de mis posesiones más valiosas. Tenía varias piezas de joyería que Ramón me había regalado a lo largo de los años, algunas con valor sentimental, pero otras con valor monetario considerable. Un joyero del centro me confirmó que podía obtener una suma significativa si decidía vender algunas de las piezas menos sentimentales. La tercera llamada de Guadalupe de esa semana llegó exactamente cuando menos la esperaba. Era un jueves por la tarde, y Sebastián y yo estábamos en el jardín plantando semillas de girasol cuando sonó el teléfono. Su voz sonaba aún más despreocupada que antes, como si el tiempo que había pasado lejos de su hijo fuera completamente irrelevante. «Hola, mamá», me saludó con esa alegría artificial que había aprendido a detectar inmediatamente. «¿Cómo están las cosas por allá? Espero que no hayan tenido problemas». Su tono casual me irritó profundamente, especialmente porque Sebastián corrió inmediatamente hacia mí esperando poder hablar con su madre. «Guadalupe», le respondí con una frialdad que no me moleste en ocultar. «Tu hijo ha estado preguntando por ti todos los días. Ha tenido pesadillas y problemas de concentración en la escuela. Los maestros están preocupados por su estado emocional». Hubo una pausa breve antes de que respondiera con esa falta de empatía que había llegado a caracterizarla. «Ay, mamá, no exageres.
Los niños son muy resilientes. Sebastián está bien contigo. Y además, tengo noticias increíbles que van a beneficiar a toda la familia. ¿Qué noticias?, le pregunté, aunque ya temía escuchar otra justificación para extender indefinidamente su ausencia. Javier y yo decidimos que vamos a mudarnos permanentemente a Puerto Vallarta. Él va a abrir una oficina de su empresa de inversiones aquí. Y yo conseguí una oportunidad laboral increíble en una agencia de viajes de lujo. Es el cambio de vida que siempre habíamos soñado. Su emoción era palpable. Pero también lo era su completa falta de consideración por cómo esta decisión afectaría a su hijo. ¿Y Sebastián?, logré preguntar, sintiendo cómo mi mundo se tambaleaba ante la magnitud de su egoísmo. Bueno, obviamente no podemos llevarlo inmediatamente. Necesitamos tiempo para establecernos, encontrar una casa adecuada, investigar escuelas. Tal vez en 6 meses o 1 año podamos traerlo. Hablaba como si su hijo fuera una mascota que podía ser transferida convenientemente cuando las circunstancias fueran propicias. Guadalupe, le dije con una calma que no sentía, estás hablando de abandonar permanentemente a tu hijo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Mi voz temblaba de rabia contenida, pero también de una claridad dolorosa sobre el tipo de persona que mi hija había llegado a ser. No seas tan dramática, mamá. No es abandono, es planificación inteligente. Sebastián está perfectamente bien contigo, tiene su rutina establecida, sus amigos en la escuela. Sería cruel sacarlo de su ambiente conocido solo para arrastrarlo a una nueva ciudad donde tendría que adaptarse a todo. Su lógica retorcida me dejó sin palabras, y yo logré susurrar, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. ¿En qué momento de esta planificación inteligente consideraste mis sentimientos o mis deseos? Mamá, sabes que aprecio todo lo que haces por nosotros. Y no te preocupes por el dinero. Una vez que estemos establecidos, te vamos a mandar dinero regularmente para ayudar con los gastos de Sebastián. Su oferta de compensación económica fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia. Colgué el teléfono sin despedirme, sintiendo una rabia tan profunda que me asustó. Sebastián se acercó corriendo, con tierra en las manos y esperanza en los ojos. ¿Era mi mami, abuela? ¿Puedo hablar con ella? Ya colgó, mi amor. Le mentí suavemente, abrazándolo fuerte para ocultar mi propia devastación. Pero me mandó muchos besos para ti. Una mentira más para proteger su inocencia, mientras yo procesaba internamente la confirmación definitiva de que Guadalupe había elegido su propia comodidad por encima del bienestar de su hijo. Esa noche, después de acostar a Sebastián, tomé la decisión más importante de mi vida. Llamé a la licenciada Vargas y le conté sobre la conversación con Guadalupe, incluyendo su plan de mudarse permanentemente a Puerto Vallarta y dejar a Sebastián conmigo indefinidamente. Señora Morales, me respondió con una seriedad que confirmó la gravedad de la situación. Esto constituye abandono parental formal. Con esta información, podemos proceder inmediatamente con la solicitud de custodia temporal y muy probablemente permanente. Necesitamos actuar rápidamente para proteger los derechos del menor. Licenciada, le dije con una determinación que sorprendió incluso a mí misma. Quiero proceder con todo. La custodia, la venta de la casa, el traslado a otra ciudad. Quiero darle a Sebastián una vida estable donde sea prioridad, no una carga conveniente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad secreta. Durante las mañanas, mientras Sebastián estaba en la escuela, me reunía con agentes inmobiliarios, abogados y planificadores financieros. Durante las tardes, mantenía una fachada de normalidad para no alarmar a mi nieto, aunque podía ver en sus ojos que percibía los cambios sutiles en mi comportamiento. Carmen se convirtió en mi cómplice principal, ayudándome a organizar documentos, acompañándome a citas importantes y proporcionándome el apoyo emocional que necesitaba para mantenerme firme en mis decisiones. Esperanza, me dijo una tarde mientras revisábamos ofertas de casas en Tepoztlán, estás haciendo lo correcto. Sebastián necesita estabilidad y amor incondicional, no la incertidumbre constante de una madre que lo ve como un obstáculo para su felicidad. La oferta por mi casa llegó exactamente 1 semana después de ponerla en el mercado. Era incluso mejor de lo que había esperado.
Una familia joven con 2 niños pequeños que se enamoró inmediatamente de la propiedad y estaba dispuesta a pagar el precio completo en efectivo para cerrar rápidamente. ¿Qué tan pronto podrían tomar posesión? Le pregunté al agente inmobiliario, sintiendo cómo mi plan se aceleraba más de lo que había anticipado. Si todos los papeles están en orden, podrían cerrar en 2 semanas. Mente. Me respondió con una sonrisa que confirmaba que esta era una transacción ideal para todas las partes involucradas. 2 semanas. Tenía 2 semanas para finalizar todos los preparativos, completar la documentación legal para la custodia de Sebastián y prepararlo emocionalmente para el cambio más grande de su vida. Era un cronograma intenso, pero también liberador. Ya no habría tiempo para dudar o reconsiderar. La licenciada Vargas trabajó incansablemente para acelerar el proceso de custodia. Con la evidencia que tenemos del abandono parental y la confirmación de que la madre planea mudarse permanentemente sin llevarse al menor, el tribunal está dispuesto a otorgarle la custodia temporal inmediatamente. Me informó durante una llamada que cambió oficialmente mi estatus legal de abuela cuidadora a tutora legal temporal. Encontré la casa perfecta en Tepoztlán, una propiedad pequeña pero hermosa con 2 recámaras, un jardín amplio donde Sebastián podría jugar, y lo más importante, cerca de una escuela primaria excelente con un programa de integración para estudiantes que venían de otras ciudades. El precio era exactamente la mitad de lo que recibiría por la venta de mi casa en la Ciudad de México, dejándome con recursos más que suficientes para vivir cómodamente y asegurar la educación de Sebastián. Durante la segunda semana de preparativos, comencé gradualmente a hablar con Sebastián sobre la posibilidad de un cambio emocionante en nuestras vidas. ¿Te gustaría vivir en un lugar donde hay montañas y árboles, donde podrías tener un jardín grande para jugar? Le pregunté una tarde mientras coloreaba en la mesa del comedor. Sus ojos se iluminaron con curiosidad infantil. ¿Sería como ir de vacaciones? Me preguntó con esa inocencia que me recordaba constantemente por qué estaba haciendo todo esto. Sería como empezar una nueva aventura juntos. Le respondí honestamente. Tú y yo, en una casa nueva, con nuevos amigos, pero siempre juntos. Su sonrisa me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. El viernes de la segunda semana, exactamente 6 semanas después de que Guadalupe se había ido de vacaciones de 2 semanas, recibí la llamada que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Era ella, y su voz sonaba más relajada que nunca. «Hola, mamá», me saludó con esa familiaridad casual que ya no me causaba nada más que irritación. «Te llamo para contarte que Javier y yo ya encontramos el departamento perfecto aquí en Puerto Vallarta. La vista al mar es increíble. Y estamos a solo 5 minutos de la playa. ¿Y cuándo planeas regresar por Sebastián?», le pregunté directamente, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. «Bueno, sobre eso quería hablarte. Como te había comentado, necesitamos más tiempo para establecernos completamente. Tal vez para las vacaciones de diciembre podamos traerlo por unas semanas, a ver cómo se adapta al clima y todo eso». Su tono era tan casual como si estuviera hablando del clima, no del futuro de su único hijo. «Guadalupe», le dije con una calma que había practicado mentalmente durante días. «Tengo algo importante que informarte. He solicitado y obtenido la custodia temporal de Sebastián debido a tu ausencia prolongada y tu decisión de mudarte permanentemente sin llevártelo». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, seguido de una explosión de incredulidad y rabia. «¿Qué? ¿Cómo te atreves a hacer algo así sin consultarme?» «Soy su madre. Eres su madre», concordé con una firmeza que me sorprendió. «Pero no has actuado como tal en más de 6 semanas. Has abandonado a tu hijo. Has tomado decisiones sobre tu vida que lo excluyen completamente. Y me has dejado toda la responsabilidad sin ni siquiera preguntarme si estaba de acuerdo. Esto es ridículo. Voy a llamar a un abogado inmediatamente», gritó con una histeria que confirmaba que finalmente entendía que ya no tenía control total sobre la situación. «Puedes llamar a quien quieras», le respondí con una tranquilidad que había encontrado en la certeza de que estaba protegiendo a Sebastián. «Pero mientras tanto, tu hijo y yo nos estamos mudando a un lugar donde él será la prioridad, no una carga conveniente». Y colgué. Por primera vez en 6 semanas,
Colgué el teléfono sin permitir que Guadalupe tuviera la última palabra, sin dejar que me manipulara emocionalmente, sin ceder a sus demandas egoístas. El lunes siguiente, mientras los trabajadores de la mudanza empacaban nuestras pertenencias y Sebastián corría emocionado por la casa vacía, supe que había tomado la decisión correcta. Cuando Guadalupe regresara de sus vacaciones eternas, encontraría una casa vendida, documentos legales que le explicarían la nueva realidad, y una lección que nunca olvidaría sobre las consecuencias de tratar a las personas que amas como recursos desechables. Era el final de una era y el comienzo de algo completamente nuevo, algo donde Sebastián y yo seríamos una familia real, basada en respeto mutuo y amor incondicional, no en conveniencia y explotación. 2 años completos han pasado desde que tomé la decisión más valiente de mi vida. Y cada mañana despierto en nuestra casita de Tepoztlán con una serenidad que no conocía desde hace décadas. El sol se filtra suavemente por las cortinas de algodón que Sebastián y yo escogimos juntos en el mercado local, iluminando la pequeña sala donde hemos construido una vida auténtica basada en respeto mutuo y amor incondicional. Nuestra rutina matutina se ha convertido en una danza silenciosa de comprensión familiar. Sebastián, ahora de 10 años, se levanta temprano para ayudarme a preparar el desayuno antes de irse a la escuela. Juntos exprimimos naranjas frescas del árbol que plantamos en nuestro primer mes aquí, y él me cuenta sus sueños mientras yo preparo sus quesadillas favoritas en el comal de barro que me regaló doña Mercedes, nuestra vecina de la casa amarilla. Abuela Esperanza, me dijo esta mañana mientras untaba mermelada de fresa en su pan tostado. Soñé que nuestros girasoles crecían hasta tocar las nubes. Sus ojos brillaban con esa alegría genuina que había tardado meses en florecer después de nuestra mudanza, pero que ahora es tan natural como su respiración. ¿Crees que es posible? En los sueños todo es posible, mi amor, le respondí revolviendo su cabello castaño, que cada día se parece más al de su abuelo Ramón. Y a veces, los sueños más hermosos son los que nos impulsan a crear realidades mejores. Sus sonrisas matutinas son el regalo más valioso que he recibido en estos años de reconstrucción. El jardín se ha convertido en nuestro santuario compartido, un espacio donde cultivamos no solo plantas, sino también conversaciones profundas y silencios cómodos. Sebastián ha desarrollado una pasión extraordinaria por la jardinería, cuidando meticulosamente las plantas de tomate, chile y hierbas aromáticas que hemos sembrado juntos. Cada tarde, después de terminar su tarea, corremos al patio trasero para regar nuestros cultivos y revisar el progreso de cada semilla que hemos plantado con esperanza. Mira, abuela, me gritó emocionado la semana pasada, señalando los primeros brotes verdes de los chiles que había sembrado con sus propias manos pequeñas. Están creciendo exactamente como dijiste que pasaría. Su capacidad de asombro ante los milagros cotidianos de la naturaleza me recuerda constantemente por qué valió la pena cada momento de incertidumbre que vivimos durante la transición. La escuela primaria. Benito Juárez se ha convertido en su segundo hogar, un lugar donde ha florecido académica y socialmente de maneras que nunca hubiera imaginado posibles en el caos urbano de la Ciudad de México. La maestra Patricia, una mujer joven con vocación genuina por la educación, me visitó hace unos meses para comentarme sobre el progreso extraordinario de Sebastián. Señora Morales, me dijo sentada en nuestra pequeña sala mientras tomábamos té de manzanilla. Sebastián ha mostrado una transformación notable en su confianza y rendimiento académico. Cuando llegó aquí, era un niño retraído con dificultades de concentración. Ahora es uno de los estudiantes más participativos y colaborativos de su clase. Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda que va más allá del orgullo personal. Confirmaron que había logrado proporcionarle la estabilidad emocional que necesitaba para desarrollar todo su potencial. Además, continuó la maestra Patricia, ha desarrollado habilidades de liderazgo impresionantes. Los otros niños lo buscan naturalmente cuando necesitan ayuda o cuando hay conflictos que resolver. Mis tardes están llenas de actividades tranquilas que me conectan con una versión de mí misma que había olvidado durante años de servir las necesidades de otros sin considerar las propias.
He comenzado a tomar clases de tejido en el centro comunitario, donde un grupo de mujeres de mi edad se reúne 2 veces por semana para crear manteles, bufandas y suéteres mientras compartimos historias de nuestras vidas. Doña Carmen Vázquez, que se mudó a Tepoztlán 6 meses después que nosotros para estar cerca de su hermana, se ha convertido en mi compañera de aventuras en esta nueva etapa de nuestras vidas. Juntas exploramos los mercados locales los sábados por la mañana, probamos nuevas recetas con ingredientes frescos de la región y asistimos a las festividades del pueblo que nos han integrado gradualmente a la comunidad. Esperanza, me dijo Carmen la semana pasada mientras paseábamos por el tianguis dominical, nunca te he visto tan en paz contigo misma. Es como si hubieras encontrado la persona que siempre fuiste por debajo de todas las expectativas que otros tenían sobre ti. Sus observaciones me han ayudado a entender que la transformación que experimenté no fue solo sobre establecer límites con Guadalupe, sino sobre redescubrir mi propia identidad independiente. Las comunicaciones con Guadalupe se han vuelto cada vez más esporádicas y superficiales, siguiendo un patrón predecible que revela la verdadera naturaleza de sus prioridades. Durante el primer año después de nuestra mudanza, me llamaba aproximadamente 1 vez al mes, siempre siguiendo el mismo guión manipulativo. Quejas sobre lo difícil que era su vida sin nosotros, promesas vacías de cambio, intentos de chantaje emocional. Mamá, no sabes lo difícil que ha sido para mí adaptarme a Puerto Vallarta sin el apoyo de mi familia. Me dijo durante una llamada especialmente dramática hace 6 meses. Javier y yo hemos tenido muchos problemas, y realmente podría usar tu ayuda y tus consejos. Su voz tenía esa tonada de autocompasión que había aprendido a reconocer inmediatamente. Guadalupe, le respondí con una tranquilidad que había cultivado a través de meses de reflexión. Tú tomaste la decisión consciente de mudarte a Puerto Vallarta y construir una vida que excluía a tu hijo. Las consecuencias de esa decisión son responsabilidad tuya, no mía. Mi capacidad de mantener límites claros sin ceder a la culpa ha sido uno de los aprendizajes más valiosos de esta experiencia. La conversación más reveladora que tuvimos ocurrió hace 3 meses, cuando me llamó para contarme que ella y Javier habían terminado su relación. Todo se vino abajo, mamá, me explicó con una amargura que no intentó ocultar. Resulta que era un mentiroso y un mujeriego. Perdí todo por él. Mi familia, mi hijo, mi estabilidad. Y ahora estoy sola en una ciudad que ya no me gusta. ¿Y qué planes tienes ahora?, le pregunté, genuinamente curiosa, sobre si esta crisis la haría reconsiderar sus prioridades y tal vez mostrar interés real en reconstruir una relación con Sebastián. Estoy pensando en mudarme a Guadalajara, me respondió, confirmando una vez más que su primer instinto era huir hacia una nueva aventura en lugar de enfrentar las responsabilidades que había abandonado. Tengo una amiga allá que dice que puede conseguirme trabajo en una agencia de publicidad. Sería un nuevo comienzo. ¿Y Sebastián?, le pregunté directamente, aunque ya temía su respuesta. ¿En qué parte de este nuevo comienzo encaja tu hijo? Hubo una pausa larga antes de que respondiera con una honestidad brutal que me dolió, pero que también me tranquilizó. Mamá, tienes que entender que Sebastián está mejor contigo. Tú le das la estabilidad que yo no puedo darle ahora mismo. Tal vez en unos años, cuando tenga mi vida más organizada, podamos hablar de otras opciones. Esa conversación me confirmó algo que había sospechado durante mucho tiempo. Guadalupe había racionalizado completamente el abandono de su hijo, como un acto de generosidad maternal. En su mente distorsionada, había logrado convencerse de que dejar a Sebastián conmigo era un sacrificio noble que demostraba su amor, no un abandono egoísta que revelaba su incapacidad de amar verdaderamente. Sebastián, por su parte, ha procesado gradualmente la ausencia permanente de su madre con una sabiduría que a veces me sorprende. Hace pocas semanas, mientras plantábamos nuevas flores en el jardín frontal, me hizo una pregunta que había estado evitando durante meses. Abuela Esperanza, me dijo sin levantar la vista de los bulbos de tulipán que estaba enterrando cuidadosamente. ¿Crees que mi mamá piensa en mí a veces? Su pregunta no tenía la desesperación infantil que solía caracterizar sus primeras preguntas sobre Guadalupe, sino una curiosidad madura que indicaba que había encontrado paz con la situación. Estoy segura de que sí piensa en ti,
mi amor, le respondí honestamente. Pero a veces los adultos tenemos dificultades para convertir nuestros pensamientos en acciones responsables. Lo que sí sé con certeza es que tú tienes una familia que te ama incondicionalmente aquí y ahora. Sí, me respondió con una sonrisa serena que me llenó de orgullo y tranquilidad. Y me gusta la familia que tenemos nosotros. Es pequeña, pero es real. Sus palabras me confirmaron que había logrado lo más importante: darle la seguridad emocional que necesitaba para desarrollarse como una persona confiada y feliz. Mis noches ahora están llenas de rutinas tranquilas que nutren mi alma de maneras que no había experimentado en décadas. Después de ayudar a Sebastián con su tarea y leer juntos un capítulo de algún libro de aventuras, me siento en la mecedora de madera que compré en el mercado de artesanías local, con una taza de té de hierbas y mi tejido del momento. En esos momentos silenciosos, mientras escucho los sonidos nocturnos de Tepoztlán, los grillos cantando, el viento moviendo las hojas de los árboles, el eco lejano de las risas de los niños jugando en la plaza, reflexiono sobre el camino extraordinario que me trajo hasta aquí. No fue el camino que había imaginado cuando era una joven madre criando sola a Guadalupe, pero ha resultado ser exactamente el camino que necesitaba para encontrar mi propia voz y valor. La semana pasada recibí una carta de Guadalupe, la primera comunicación escrita que he tenido de ella en más de un año. La carta llegó desde Guadalajara, confirmando que había ejecutado sus planes de mudanza una vez más. El contenido era predeciblemente autocentrado. Describía su nuevo trabajo, su nuevo departamento, las dificultades de empezar de nuevo en otra ciudad. Mencionó a Sebastián solo hacia el final, en un párrafo que revelaba su incapacidad continua de entender la magnitud de lo que había perdido. Espero que Sebastián esté bien y que no esté muy resentido conmigo por todas las decisiones difíciles que he tenido que tomar, escribió, como si sus elecciones egoístas hubieran sido sacrificios inevitables en lugar de decisiones conscientes. Sé que algún día él entenderá que todo lo que hice fue por su bien, continuaba la carta, y espero que tú también puedas perdonarme por la forma en que las cosas se desarrollaron. La capacidad de Guadalupe para reescribir la historia y presentarse como víctima de las circunstancias en lugar de como arquitecta de sus propias decisiones ya no me sorprende ni me lastima. Simplemente me confirma que tomé la decisión correcta. Leí la carta una sola vez, la doblé cuidadosamente y la guardé en una caja con otras cartas y documentos de esa época de mi vida que prefiero mantener como recordatorios de lecciones aprendidas en lugar de heridas abiertas. No sentí necesidad de responder, no porque fuera cruel o resentida, sino porque había encontrado una paz que no dependía de su aprobación o comprensión. Esta mañana, mientras Sebastián y yo regábamos juntos nuestro jardín en el silencio cómodo que caracteriza nuestras actividades compartidas, me di cuenta de algo profundo. Había logrado construir exactamente la vida que necesitábamos, una vida basada en presencia genuina, amor incondicional y respeto mutuo. Abuela, me dijo Sebastián mientras llenaba la regadera con agua fresca, ¿sabes qué es lo que más me gusta de vivir aquí contigo? Su pregunta me sorprendió porque raramente expresaba este tipo de reflexiones espontáneas. ¿Qué es mi amor?, le pregunté, deteniéndome para darle mi atención completa. Di que nunca tengo que preocuparme por si vas a estar aquí mañana, me respondió con una simplicidad que me atravesó el corazón. Contigo me siento seguro porque sé que me quieres de verdad, no solo cuando es conveniente. Sus palabras fueron como un regalo inesperado que me confirmó que todos los momentos de incertidumbre, todos los miedos sobre tomar decisiones tan drásticas, todas las noches de duda, habían valido absolutamente la pena. Había logrado darle a mi nieto algo que su propia madre nunca había podido proporcionar: la seguridad fundamental de ser amado incondicionalmente. Esa tarde, sentada en nuestro pequeño patio mientras Sebastián dibujaba en su cuaderno y nuestro gato Canelo dormía al sol, sentí una plenitud que no había conocido jamás. No era la felicidad efímera que viene de momentos especiales, sino la satisfacción profunda que surge de vivir auténticamente, de tomar decisiones basadas en valores genuinos en lugar de expectativas sociales. A mis 69 años había aprendido la lección más valiosa de mi vida: que el amor verdadero a veces requiere la valentía de establecer límites, incluso con las personas que más amamos.
que ser una buena madre o abuela no significa sacrificar toda dignidad personal por hijos que no valoran esos sacrificios. Guadalupe había elegido su comodidad personal por encima de su responsabilidad maternal, y ahora vivía con las consecuencias de esa decisión. Yo había elegido el bienestar de Sebastián y mi propia dignidad por encima de mantener una relación tóxica, y ahora disfrutaba de la recompensa de esa elección valiente. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas que rodean Tepoztlán, pintando el cielo de colores rosados y dorados que nunca me canso de admirar, entendí que había encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida sin encontrar: la paz que viene de vivir en armonía con mis propios valores, rodeada de amor genuino y auténtico. El día que Sebastián cumplió 11, la casa amaneció con los sonidos que ya nos pertenecen: la tetera susurrando, el comal tibio y el viento moviendo los girasoles que plantamos aquella tarde en que prometimos no volver a vivir del ruido ajeno. Preparé un pastel sencillo con mermelada de las fresas del tianguis y él, descalzo, bajó las escaleras con ese brillo tranquilo que tardó años en florecer. «Abuela, ¿puedo encender las velas?», me dijo, apoyando la barbilla en mi hombro, como cuando era más pequeño. «Claro, vida mía». Pide un deseo con calma. No escuché todo, pero alcancé 3 palabras: casa, valentía, futuro. Sonreí por dentro. El niño que un día tuvo miedo del silencio, ahora sabía habitarlo. Por la tarde, en la escuela Benito Juárez, su grupo leyó textos sobre ¿qué es la familia? Sebastián subió al escenario con esa timidez que no estorba y esa firmeza que sostiene. Familia, leyó, es quien se queda cuando lo fácil es irse. Es quien aprende a apagar el claxon con el canto de una tetera. Es quien planta girasoles porque confía en la luz. Familia es elección diaria. Y yo fui elegido. Los aplausos llegaron suaves como lluvia de verano. No lloré de triunfo, lloré de gratitud. No era victoria sobre nadie, era paz a favor de nosotros. De regreso pasamos por la plaza. Compró, con sus ahorros, un llavero de metal, un girasol grabado. En el reverso, una frase mínima: volver es verbo de quien se queda. Lo puse en la llave de nuestra puerta nueva, esa que se abre a una sala pequeña, a un patio donde Canelo duerme al sol, y a una vida que ya no pide permiso para existir. Esa noche, antes de dormir, doblé con un listón las cartas viejas de Guadalupe y escribí encima: archivo de quien fui. No para olvidar, sino para mirar de lejos sin que duela. Si un día mi hija toca la puerta con verdad en los ojos y constancia en las manos, habrá silla en la mesa. No por amnesia, sino por respeto a los que regresan distintos. Hasta entonces, nuestro deber es sencillo y enorme: cuidar lo que nos cuida. Apagué el abajur. El cuarto quedó azul y la montaña respiró con nosotros. Desde su cama, Sebastián preguntó sin herida, solo con curiosidad: «Abuela, ¿crees que la mamá algún día entienda?» «Tal vez», le dije. «Algunos confunden libertad con abandono. Aprender toma tiempo, pero tu tarea no es esperar, es crecer sin cargar lo que no te amó bien». Se quedó dormido sosteniendo mi mano, como quien sujeta un puerto. En la cocina, la tetera aún guardaba calor. Por la ventana, los girasoles intuían la dirección del amanecer. Y entendí con claridad lo que él deseó al soplar las velas: que esta casa siga siendo un país sin fronteras, donde el amor tiene domicilio fijo, que la valentía no falle cuando el viento cambie, que el futuro sepa de dónde vino la luz, porque al final no fueron las maletas arrastrándose las que contaron nuestra historia, ni los claxones impacientes los que decidieron nuestro destino. Fue el cuidado, ese gesto silencioso que día tras día nos enseñó el camino de regreso a nosotros mismos. A veces, el grito más alto de libertad es poner la mesa y quedarse, y el final más emocionante no tiene ruido, solo sucede, entero, en el lugar correcto. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos, ¿en qué momento elegiste la paz por encima del ruido? ¿Desde dónde nos lees? Te espero en los comentarios. A veces, el mayor comienzo es el silencio que elegimos mantener, y en ese silencio había encontrado finalmente mi propia voz.
Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.